Unos motociclistas irrumpieron en un tranquilo rancho y mataron al querido caballo de Ronda Rousey delante de ella. Pensaron que habían destrozado a la mujer, pero no tenían ni idea de a quién habían enfurecido. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El camino hacia el rancho parecía no tener fin. Una línea de grava que se extendía bajo el sol del verano y que Ronda recorría con la seguridad de quien conoce cada curva y cada piedra como si fueran parte de su propia piel. El aire cálido entraba por la ventana abierta de la camioneta, rozándole la piel con una familiaridad que la ciudad nunca había sabido darle. Atrás quedaban los flashes, el ruido de las cámaras, los titulares que subían y caían como olas en un mar ajeno. Allí, en la carretera polvorienta, solo quedaba el murmullo del viento y el crujido de los neumáticos sobre el suelo reseco. A cada lado se extendían los campos dorados, moteados de encinas que proyectaban sombras largas como brazos abiertos. El paisaje tenía algo de eterno y de frágil al mismo tiempo, como si el tiempo hubiese decidido detenerse en aquella tierra olvidada por las prisas modernas. Un molino oxidado se alzaba torcido, recordando que en esas colinas todo envejecía lentamente, sin perder dignidad. Ronda suspiró al verlo, pues ese molino, igual que el viejo granero sin pintura, eran señales de que estaba a punto de llegar a su refugio. Detuvo la camioneta frente a la verja de hierro. El chirrido de las bisagras oxidadas acompañó sus pasos firmes, el sonido de sus botas mordiéndose con la grava. Y entonces la vio. En el campo cercano, alzando las orejas, con la mirada encendida por el reconocimiento, estaba Spirit. La yegua, de pelaje castaño oscuro que brillaba incluso bajo el polvo del verano, trotó hacia la cerca, su cola ondeando como una bandera al viento. En sus ojos había un brillo que mezclaba inteligencia y cariño, un destello que a Ronda siempre le parecía casi humano. El gesto que siguió era un ritual antiguo, uno que no necesitaba palabras. Ronda extendió la mano y Spirit sopló suavemente contra su palma, como había hecho cada día desde que se conocieron. Ese roce cálido bastaba para desarmarla, para recordarle que había un lugar en el mundo donde no era campeona, ni figura pública, ni blanco de críticas o alabanzas, sino simplemente una mujer con su caballo. Acarició el hocico de la yegua, deslizando sus dedos por la línea suave de su rostro, y una sonrisa tranquila apareció en sus labios. La llevó hacia el pequeño corral, hablándole en voz baja, con palabras que nadie más escuchaba, y comenzó a cepillarla con el peine de curry. El polvo se elevaba en nubes finas, iluminadas por la luz dorada que se filtraba entre las tablas de la cerca. El ritmo de cada movimiento le iba calmando el pulso, como si el simple contacto con aquel animal lograra devolverle la serenidad que tantas veces le había robado el mundo exterior. El olor de heno y tierra, el murmullo de las gallinas escarbando cerca, el balido ocasional de las cabras en el cobertizo completaban la escena. Todo formaba un universo íntimo que la envolvía con la certeza de pertenecer allí más que a ningún otro lugar. Cuando el sol comenzaba a descender en el cielo, Ronda ensilló a Spirit con gestos seguros, cargando la montura con la facilidad adquirida tras años de práctica. Subió con un movimiento fluido y el cuero crujió bajo su peso. Spirit se movió al instante, respondiendo a la presión leve de sus piernas, como si supiera a dónde debían ir sin necesidad de órdenes. Al principio avanzaron despacio, dejando que el campo desplegara su calma, pero pronto la yegua estiró la zancada, y el aire empezó a golpearle el rostro con la fuerza de la libertad. La sensación era indescriptible. Con cada galope, las colinas parecían acercarse y huir. El horizonte se abría inmenso, y Ronda sentía que las cicatrices de su pasado se difuminaban. Recordó, inevitablemente, aquellas noches en que había llegado rota al rancho tras una derrota en el cuadrilátero,
cuando la prensa la señalaba como acabada, cuando el dolor en sus rodillas parecía un presagio de final. En esas horas negras había ensillado a Spirit bajo las estrellas y cabalgado hasta que el cansancio vencía a la tristeza. Una madrugada incluso se había quedado dormida abrazada al cuello cálido de la yegua, despertando al amanecer con el corazón un poco más ligero. Ese vínculo era más profundo de lo que cualquiera podría entender. Spirit no era un simple animal, era el guardián silencioso de su equilibrio, la cuerda firme a la que se aferraba cuando las tormentas internas amenazaban con arrastrarla. Para los demás no era más que un caballo. Para Rhonda era la prueba de que todavía existía un lugar donde podía ser vulnerable sin miedo. Cuando regresó al corral, el cielo ya se teñía de naranjas y violetas. Un grupo de niños de la granja vecina había corrido a su encuentro, sus mochilas abandonadas en el suelo y las mejillas encendidas por el esfuerzo. La más pequeña sostenía un manojo de zanahorias, temblando de emoción y temor. Rhonda desmontó, rió con suavidad y le enseñó cómo extender la mano abierta para que Spirit no la mordiera. El chillido mezclado de miedo y alegría de la niña, al sentir los labios tibios del animal, arrancó carcajadas a los demás. Pronto todos se turnaban para ofrecer trozos de zanahoria, y Spirit aceptaba con paciencia, sus orejas moviéndose en señal de calma. Rhonda observaba la escena con una ternura que rara vez permitía mostrar. En el ring era una luchadora implacable. Allí era solo una mujer enseñando a unos niños a ser gentiles con un ser fuerte que, pese a su poder, elegía la mansedumbre. Les acarició el cabello, corrigió las manos nerviosas, les explicó con paciencia lo que debía ser el respeto hacia los animales. Cuando los pequeños se marcharon corriendo entre risas, ella sintió que algo en su interior se había aliviado, como si hubiera devuelto al mundo un poco de la bondad que Spirit le había regalado a ella. Al anochecer, la rutina siguió su curso. Cepilló a Spirit una última vez, susurrándole elogios al oído, y la condujo al establo donde el heno fresco esperaba. Se quedó un rato observando cómo masticaba con calma, cómo las orejas se movían a cada sonido, cómo los ojos se cerraban lentamente en la seguridad del descanso. Le acarició el cuello, murmurando un gracias que se perdió entre el crujido del heno y se apartó. En el porche de la casa, el mundo parecía suspendido. El mueble viejo crujió bajo su peso al sentarse en la mecedora, y el vaivén suave se acompañó con la sinfonía de grillos que llenaba la oscuridad. El horizonte ardía en tonos lavanda y fuego, y el aire llevaba consigo el aroma de la tierra calentada durante el día. Rhonda respiró hondo, sintiendo cómo todo el peso del mundo se deshacía en ese instante de paz. Sabía en el fondo que ninguna calma era eterna, que la vida tenía un modo cruel de recordarle lo efímero de las cosas. Pero aquella noche decidió no pensar en ello. En su rancho, bajo el cielo plagado de estrellas, con Spirit descansando en el establo, eligió creer que la paz podía durar. Cerró los ojos, el vaivén de la mecedora arrullándola, y se dejó llevar por un sueño tranquilo, confiada en que la mañana traería la misma serenidad. La calma era frágil, aunque todavía no lo sabía. Muy pronto, en ese mismo lugar que parecía protegido de todo mal, las sombras comenzarían a desplegarse. Pero por ahora, lo único que existía era la quietud de la noche y la certeza de que, mientras Spirit respirara en el establo, nada podría quebrarla. La mañana siguiente amaneció con la misma serenidad que la víspera. El sol bañaba los campos con una luz dorada. Los gallos cantaban desde los corrales, y el aire olía a heno recién cortado. Rhonda se despertó con el sonido familiar del viento moviendo las ramas de los árboles cercanos, y por un momento pensó que la calma de su vida en el rancho era invulnerable. Aún sentía en sus manos el calor del hocico de Spirit de la noche anterior, aquel roce que le recordaba que la vida podía ser simple y profunda a la vez. La mecedora del porche seguía balanceándose suavemente cuando se levantó.
como si conservara todavía la energía de sus sueños. Todo parecía normal, pero había un leve matiz en el aire, una tensión apenas perceptible, como si el paisaje mismo respirara con cautela. Rhonda se ocupó de las tareas diarias con la disciplina que había aprendido en el deporte. Alimentar a las gallinas, limpiar el establo, revisar la valla. Spirit relinchaba suavemente en cuanto la veía acercarse, y aquella rutina le devolvía la paz. Sin embargo, la sensación de inquietud no desaparecía, como si una corriente invisible se hubiera instalado entre las colinas. Esa sensación se volvió más clara cuando, al mediodía, condujo hasta el pueblo para comprar provisiones. El trayecto, corto y polvoriento, la llevó por caminos conocidos, pero la atmósfera del lugar había cambiado. El pueblo, normalmente tranquilo y con el bullicio sencillo de sus habitantes, parecía en suspenso. Los comerciantes en la plaza hablaban en voz baja. Los niños jugaban con menos entusiasmo. Y los rostros de los ancianos en los bancos de madera tenían un gesto de preocupación. Fue entonces cuando el rugido metálico de los motores rompió el silencio. No era el sonido de un coche cualquiera, sino el bramido de varias motocicletas que se aproximaban como una tormenta. El ruido se metía en los huesos, hacía vibrar los cristales de las ventanas y obligaba a las conversaciones a cesar de inmediato. Rhonda se detuvo frente a su camioneta y observó cómo los hombres aparecían al final de la calle. Eran una docena, vestidos con cuero negro, algunos con tatuajes que les subían por los brazos, como marcas de guerra. Llevaban gafas oscuras que ocultaban sus miradas, pero la manera en que se movían, con los cuerpos relajados y los gestos desafiantes, era suficiente para entender que se sabían dueños del espacio. Nadie se atrevió a mirarlos de frente. Una mujer que regateaba el precio de unos duraznos dejó caer el canasto y se metió en la tienda con prisa. Dos niños que jugaban con una pelota salieron corriendo hacia un callejón. El pueblo entero pareció encogerse a su paso. Cuando pasaron frente a ella, uno de ellos inclinó apenas la cabeza, como un saludo irónico. El que parecía ser el líder, un hombre ancho de hombros, con una barba espesa que caía trenzada sobre su pecho, le dedicó una sonrisa torcida, una que no necesitaba palabras para prometer problemas. Rhonda sostuvo la mirada sin pestañear, pero en su interior un escalofrío le recorrió la espalda. No había miedo en sus ojos, pero sí la certeza de que aquellos hombres no habían llegado por casualidad. El rugido de los motores continuó hasta que desaparecieron al final de la calle. Y entonces el pueblo volvió a respirar, aunque con un aire pesado, casi resignado. Mientras cargaba sacos de alimento para animales en su camioneta, Rhonda escuchó a dos tenderos murmurando cerca de la puerta. Uno decía que la pandilla había destrozado una cerca en las afueras la noche anterior. El otro respondía que el sheriff no haría nada, que lo único que había dicho era que nadie debía provocarles. Eran palabras dichas en voz baja, con miedo de que alguien pudiera escucharlas, como si incluso nombrar a aquellos hombres pudiera traer desgracias. Rhonda no intervino en la conversación, pero las palabras se le quedaron clavadas en la mente. El silencio que se imponía en la gente del pueblo no era el silencio tranquilo de su rancho, era el silencio del temor, de la sumisión. Aquella diferencia le quemaba en el pecho. Guardó las últimas bolsas en la camioneta, encendió el motor y emprendió el camino de regreso. El sol se iba inclinando hacia la tarde, y el cielo adquiría un tono más rojizo mientras las sombras se alargaban sobre el asfalto. Fue en medio de esa ruta, con los campos extendiéndose a ambos lados, cuando volvió a escuchar el rugido. Esta vez no era un rumor lejano, sino un trueno cercano, multiplicado por muchos motores que se acercaban desde el horizonte. En cuestión de minutos, la carretera se llenó de siluetas cromadas y cascos brillantes. Una docena de motocicletas se cruzaron en su camino, cerrando el paso como una muralla de acero y cuero. El ruido era ensordecedor, tanto que parecía devorar cualquier otro sonido. Rhonda redujo la velocidad hasta detener la camioneta casi por completo. Los hombres se desplegaron delante de ella,
ocupando todo el ancho del camino, sin prisa, disfrutando de la tensión que provocaban. El líder se adelantó unos metros, inclinándose hacia la ventanilla abierta, y la miró con un brillo burlón en los ojos. El motor de su motocicleta rugía mientras él la observaba como si estuviera evaluando a una presa. A su alrededor los demás reían. Uno lanzó una lata de cerveza contra el capó de la camioneta, que rebotó y rodó por la grava, dejando una mancha pegajosa. Otro hizo un gesto obsceno con la mano, como si la provocación fuera un juego divertido. Ronda no dijo nada. Sus manos se aferraban con fuerza al volante, sus nudillos blancos por la tensión, pero su rostro permanecía imperturbable. Después de unos segundos de aquel enfrentamiento silencioso, el líder levantó la mano y los suyos abrieron el paso con un gesto calculado, como si se tratara de un espectáculo planeado. El eco de sus risas y el estrépito de los motores la acompañaron mientras ella avanzaba con calma, la mirada fija al frente, negándose a concederles la satisfacción de verla alterada. Cuando por fin llegó al rancho, la sensación de inquietud seguía persiguiéndola. Spirit relinchó nerviosa en cuanto sintió la presencia de su dueña, como si también percibiera la tensión en el aire. Ronda acarició el cuello de la yegua, tratando de calmarla, pero en su mente no podía apartar la imagen de aquellos hombres cerrándole el paso, la sonrisa del líder grabada como una cicatriz en su memoria. La noche cayó sobre el rancho con un silencio distinto. Ya no era la paz acogedora de siempre, sino un silencio denso, cargado de presagio. Ronda se sentó en el porche, con las luces apagadas, observando el horizonte como si esperara que de un momento a otro volviera a escuchar aquel rugido metálico. No hubo motores esa noche, pero en sus sueños sí. Soñó con carcajadas deformadas por el viento, con faros que la perseguían entre la oscuridad, con la imagen de Spirit huyendo despavorida. Se despertó sudando, el corazón acelerado, y comprendió que algo en su refugio había cambiado. La calma del rancho ya no estaba intacta. Las primeras sombras se habían posado sobre su mundo. La tensión de los días anteriores no se desvaneció con el amanecer. Aunque el sol salió igual de dorado sobre las colinas y el aire matinal olía a rocío fresco, en el pecho de Ronda la inquietud se había convertido en una presencia constante. Se despertó temprano, como de costumbre, y recorrió con la mirada el horizonte desde el porche de su casa. Los campos parecían pacíficos. Spirit pastaba cerca de la valla con la serenidad habitual, pero algo en la atmósfera seguía siendo distinto, como si una amenaza invisible se estuviera moviendo en silencio bajo la superficie de esa calma engañosa. El día comenzó con la rutina de siempre: llenar el bebedero de los animales, revisar los corrales, repartir el alimento a las gallinas, que se arremolinaban a su alrededor, picoteando la tierra. Cada gesto repetía un ciclo de vida que había aprendido a valorar más que cualquier ovación en una arena de combate. Spirit se acercó, y Ronda pasó un largo rato cepillando su pelaje, notando cómo el brillo castaño se intensificaba bajo la luz. Aquel contacto la tranquilizaba, aunque en el fondo sabía que lo hacía también para convencerse de que todavía podía disfrutar de esa normalidad que se le escapaba entre los dedos. Cuando el sol se elevó más alto en el cielo, decidió ensillar a Spirit y salir a cabalgar. Quería despejar su mente, recordar por qué había elegido esa vida, dejar atrás las imágenes de motocicletas que se le repetían cada noche en sueños. Ajustó la montura con firmeza, acarició el cuello de la yegua y montó con un movimiento fluido. Spirit respondió con brío, como siempre, avanzando primero con pasos firmes hasta que ambas encontraron el ritmo que las unía en una danza silenciosa. El paisaje se extendía ante ellas, ancho y abierto, y por un momento Ronda se dejó llevar por la ilusión de que todo estaba en orden. El viento le golpeaba el rostro, arrancándole mechones de cabello de debajo del sombrero,
y el latido de la tierra bajo los cascos de Spirit parecía acompasarse con el suyo. El galope le devolvía recuerdos de noches estrelladas en las que había sentido que nada podía romper aquel lazo con el mundo. Sonrió, aunque la sonrisa era frágil, porque sabía que aquella paz se sostenía en un hilo demasiado delgado. Entonces, en medio de esa calma engañosa, llegó el sonido. Primero fue un rumor distante, como un trueno lejano que se confundía con el eco de las colinas. Spirit se tensó, las orejas erguidas, los músculos vibrando bajo las piernas de Rhonda. Ella misma se irguió en la silla, mirando alrededor. El rugido fue creciendo, multiplicándose, hasta hacerse inconfundible. Motores. Muchos motores. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando las primeras columnas de polvo comenzaron a levantarse en el horizonte. La yegua relinchó nerviosa, intentando girar sobre sí misma. Rhonda tiró de las riendas, intentando mantener el control, susurrando palabras tranquilizadoras que se perdían en el estruendo que cada vez era más cercano. En cuestión de segundos aparecieron sobre la colina, siluetas negras y brillantes, una manada de motocicletas que avanzaba con la ferocidad de depredadores hambrientos. No había duda, habían venido por ella. Se desplegaron en abanico, cortándole el paso, rodeándola a gran velocidad. Los motores rugían, las ruedas levantaban nubes de polvo, y las risas y gritos de los hombres se mezclaban con el caos. Spirit se encabritó, las patas delanteras alzándose, los ojos desorbitados por el pánico. Rhonda tiró con fuerza de las riendas, pero el círculo se cerraba. Los motociclistas pasaban tan cerca que podía ver sus sonrisas torcidas, sus tatuajes brillando de sudor y aceite, sus miradas cargadas de odio y diversión cruel. Uno de ellos pasó rozando, extendiendo el brazo como para golpear, pero solo lanzó una carcajada antes de alejarse. Otro chilló una obscenidad que se perdió en el rugido de su motor. Estaban jugando con ella, como los lobos con su presa, probando sus límites, disfrutando del miedo que querían arrancar de sus entrañas. Pero Rhonda no temblaba, no gritaba. Toda su atención estaba en Spirit, en mantenerla erguida, en evitar que cayera presa del pánico. Fue entonces cuando el líder apareció, con la misma barba trenzada y los ojos brillando, con esa mezcla de burla y desafío que Rhonda ya había visto en el pueblo y en la carretera. Avanzó despacio, su motocicleta rugiendo con un ritmo pausado que imponía más miedo que los alaridos de los otros. La miró fijamente, sacó algo de su chaqueta y en ese instante Rhonda entendió lo que iba a suceder, aunque quiso creer que solo se trataba de una amenaza. Pero la luz del sol golpeó el metal del arma y ya no hubo lugar para la duda. El disparo rompió el aire con un estruendo seco que rebotó en las colinas. Spirit lanzó un grito desgarrador, un relincho que parecía el lamento mismo de la tierra. El cuerpo de la yegua se estremeció, y antes de que Rhonda pudiera reaccionar, la sintió desmoronarse bajo ella. El suelo se levantó en un torbellino de polvo y dolor mientras caía de la silla, rodando en la tierra hasta quedar de rodillas. Su corazón martillaba en el pecho con una desesperación que superaba cualquier herida que hubiese sentido en una pelea. Corrió hacia Spirit, que yacía de costado, las patas agitándose en un intento desesperado de levantarse. La sangre manaba oscura, manchando la hierba seca, empapando las manos de Rhonda cuando intentó cubrir la herida inútilmente. Su respiración se entrecortaba. El pecho de la yegua subía y bajaba con un ritmo desordenado. Rhonda se inclinó sobre ella, apoyando la frente en su hocico, susurrándole palabras que apenas podía pronunciar entre sollozos. La acariciaba como si con eso pudiera devolverle la vida, rogando por un milagro que no llegaba. Spirit la miraba con los ojos muy abiertos, llenos de dolor y confusión, hasta que poco a poco esa luz fue apagándose. El último aliento salió de sus fosas nasales como un suspiro ahogado,
y la quietud se instaló en su cuerpo aún tibio. Rhonda se quedó inmóvil, con la cara mojada de lágrimas y polvo, el corazón roto en pedazos que no sabía cómo volver a juntar. Detrás de ella estallaron carcajadas. Los hombres celebraban como si hubieran ganado un juego. Algunos aplaudían, otros aceleraban los motores hasta hacerlos rugir de nuevo, como si aquel asesinato fuese un espectáculo que los llenaba de orgullo. El líder guardó el arma con calma, escupió hacia el suelo y clavó en Rhonda una mirada que no necesitaba palabras. Aquello no había sido más que una advertencia. Luego, con una seña, hizo que todos se giraran y se marcharan en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio sepulcral y el cuerpo inmóvil de Spirit. Rhonda permaneció arrodillada mucho tiempo después de que el ruido se hubiera desvanecido. Tenía las manos cubiertas de sangre seca y tierra, la ropa manchada, el cabello pegado a la cara por el sudor. El dolor era tan profundo que parecía no caber en su cuerpo, una herida abierta que no dejaba espacio a nada más. Finalmente, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el ocaso, se obligó a ponerse de pie. No quedaban lágrimas en sus ojos, solo un vacío helado. Con pasos lentos, regresó al rancho para buscar las herramientas. Pasó la noche entera cavando bajo el viejo manzano, la pala golpeando la tierra dura una y otra vez. El trabajo era agotador, sus manos se ampollaron, los músculos le temblaban, pero no se detuvo ni un instante. Cada palada era una descarga de dolor, cada golpe contra la tierra un intento de dar sentido a lo que no lo tenía. Cuando por fin el hoyo estuvo listo, arrastró con sumo cuidado el cuerpo de Spirit y lo depositó en el lugar. La cubrió con tierra poco a poco, hasta que un montículo se alzó bajo la sombra del árbol. Allí permaneció de pie, la pala apoyada contra el tronco, los ojos fijos en la tumba improvisada. El aire nocturno soplaba entre las ramas, moviendo las hojas con un murmullo que parecía un lamento. Rhonda, agotada, colocó la mano sobre el montículo y pronunció en voz baja una promesa. Aquello no quedaría impune. No podía devolverle la vida a su compañera, pero podía asegurarse de que esa muerte tuviera un precio. Cuando regresó a la casa, el silencio del rancho era distinto. Ya no era refugio ni consuelo. Era un vacío cargado de ausencias. Se sentó en la mecedora del porche, con la pala todavía manchada de tierra y sangre apoyada en un lado. El viento frío de la noche le erizó la piel, pero no se movió. En su interior, algo había cambiado para siempre. El dolor seguía allí, pero bajo él comenzaba a formarse una determinación de acero, fría y cortante. Sabía que el golpe que había recibido no tenía retorno. Nada volvería a ser igual. La noche después del entierro de Spirit fue interminable. El rancho, que antes había sido un refugio, se convirtió en una sombra silenciosa cargada de ausencia. Rhonda permaneció en el porche, con la pala aún apoyada contra la barandilla, como testigo de lo que había ocurrido. La tierra bajo el manzano guardaba ahora el cuerpo de su compañera, y cada vez que el viento movía las ramas y hacía caer una hoja, parecía recordarle que había perdido más que a un animal. Había perdido la paz que mantenía unido su mundo. No lloraba ya. Las lágrimas se habían agotado cavando, cubriendo el cuerpo, susurrando promesas. Lo que había dentro de ella no era llanto, sino una marea fría que no retrocedía. Las horas transcurrieron lentas, acompañadas solo por el crujido de la madera bajo su mecedora y el murmullo de los grillos. Cerraba los ojos pero no descansaba. Cada vez que el sueño intentaba atraparla, veía de nuevo el instante en que el disparo rompió el aire, el cuerpo de Spirit desplomándose, la risa de los hombres resonando en sus oídos. La rabia crecía como una semilla envenenada que ya había echado raíces en su interior. No había marcha atrás. El golpe había cambiado la forma misma de su vida. Cuando los primeros destellos del amanecer tiñeron el cielo, Rhonda se levantó con una determinación distinta. Caminó hasta el establo y abrió las puertas de par en par. El olor del heno y la madera vieja la envolvió,
y en ese instante comprendió que ese lugar, que había sido destinado al cuidado de animales y herramientas, debía transformarse en algo más: un campo de batalla, un taller de preparación, un refugio de guerra. Se detuvo en el centro del espacio y miró a su alrededor. Cuerdas colgadas en clavos, palas apoyadas contra las paredes, vigas que cruzaban el techo, sacos de grano, maderas dispersas. Todo lo que veía dejó de ser cotidiano y comenzó a ser potencial. Se acercó a una cuerda gruesa, la tomó entre las manos y sintió la aspereza de las fibras. En otra vida, esa cuerda servía para atar pacas de heno o asegurar una carga en la camioneta. Ahora, en su mente, era una trampa, un lazo capaz de atrapar tobillos o de sujetar muñecas. Tomó después una pala y la blandió en el aire. Ya no era una herramienta de granja, sino un bastón pesado, perfecto para golpear. Poco a poco, su mirada fue transformando el establo en un arsenal improvisado. No necesitaba armas de fuego para enfrentarse a ellos. Había pasado años entrenando con su propio cuerpo como arma, y ahora cada objeto a su alrededor podía servirle para complementar esa fuerza. Sacó del rincón un saco de boxeo viejo, desgastado por el tiempo. Lo ató con cuerdas al techo, lo reparó como pudo, rellenándolo de trapos y paja para devolverle firmeza. Cuando lo tuvo suspendido, se plantó frente a él, adoptó la guardia que su cuerpo conocía de memoria y lanzó el primer golpe. El sonido del impacto resonó en el establo como un trueno contenido. Siguieron otros puñetazos, cada uno más fuerte que el anterior, hasta que el eco de los golpes se mezclaba con su respiración entrecortada. Sus nudillos ardían, pero no se detuvo. Golpeó con los puños, con los codos, con las rodillas, con las piernas. Cada impacto llevaba la carga del recuerdo de Spirit cayendo al suelo. Cada ataque era una promesa renovada de justicia. El entrenamiento no se limitó a los golpes. Ronda recordó la disciplina que la había hecho campeona. La resistencia, la preparación física, la capacidad de soportar más allá del dolor. Salió al campo y comenzó a correr bordeando la valla, sintiendo cómo sus pulmones ardían con el esfuerzo. El polvo se levantaba bajo sus botas. El sol quemaba su piel, pero no aflojaba el paso. Cuando encontró troncos caídos, los levantó y cargó con ellos, subiéndolos por las colinas como si fueran pesas improvisadas. Bajó al arroyo y cargó piedras grandes en los brazos, llevándolas hasta el establo y regresando por más. Convertía la tierra misma en su gimnasio, el aire libre en su cuadrilátero. De día su cuerpo se transformaba con cada esfuerzo. De noche su mente se templaba frente al dolor. Cuando la fatiga la obligaba a detenerse, se sentaba frente a la tumba de Spirit bajo el manzano. Allí, en la penumbra, permitía que las lágrimas regresaran un instante, pero no como debilidad, sino como recordatorio de lo que había perdido. Se inclinaba sobre la tierra fresca, acariciaba el montículo, como si pudiera sentir aún el calor del cuerpo que había amado, y susurraba sus pensamientos. No te olvidarán, lo prometo. No te habrán matado en vano. Cada palabra se volvía acero dentro de ella. En el establo, comenzó a planear estrategias. Estudió cada rincón de su casa y sus alrededores como si fueran un mapa de guerra. Recorrió las sombras nocturnas, memorizó dónde el suelo era blando y dónde podía cavar fosas ocultas. Revisó los postes de la valla, decidiendo cuáles serían lo bastante firmes para tensar cuerdas que derribaran motocicletas. Colocó tablas con clavos ocultas bajo montones de paja. Cada espacio se convirtió en una trampa latente. El rancho ya no era solo su hogar. Ahora era un campo preparado para resistir. Mientras sus manos se ocupaban de reforzar puertas y ventanas, su mente trabajaba con la misma disciplina que en los días en los que estudiaba a sus rivales en el cuadrilátero. Recordaba cómo analizaba las grabaciones de peleas, cómo buscaba debilidades en la guardia, cómo detectaba la impaciencia en los movimientos.
Ahora aplicaba ese análisis a los motociclistas. No eran indestructibles. Habían demostrado su arrogancia, su placer en el exceso, su confianza en la superioridad numérica. Esa confianza sería su punto débil. El orgullo los cegaría, y cuando bajaran la guardia, ella estaría lista. El paso de los días fue moldeando su cuerpo y su espíritu. La mujer que había llegado al rancho buscando paz ya no estaba allí. En su lugar crecía otra, más fuerte, más dura, más peligrosa. La gente del pueblo que de vez en cuando la veía en la carretera notaba el cambio en sus ojos. Había fuego en ellos, no un fuego descontrolado, sino brasas firmes que ardían con una luz constante. Incluso los niños que antes corrían hacia ella se mantenían ahora a distancia, percibiendo la gravedad que la envolvía. Rhonda ya no era la vecina amable que les enseñaba a acariciar a un caballo. Era una figura distinta, forjada por la pérdida y la decisión de no volver a ser vulnerable. En las noches, cuando el viento traía desde lejos el rumor de los motores, ella ya no se estremecía. Se levantaba, tomaba entre las manos la cuerda que había dejado preparada, o se sentaba con la pala convertida en lanza improvisada, y escuchaba. El ruido que antes había sido presagio de miedo se había transformado en una llamada. Sabía que volverían, que el líder con la barba trenzada no había terminado con ella. Y cuando lo hiciera, no encontraría a la mujer quebrada que había dejado junto a un caballo muerto. Encontraría a alguien que había aprendido a transformar el dolor en fuerza, la rabia en precisión. Cada amanecer la encontraba con el cuerpo magullado y el sudor secándose en la piel, pero también con la certeza de estar más cerca de la meta. El establo ya no era un establo, era su sala de guerra. El rancho no era refugio, era un bastión. Y ella, Rhonda, había dejado de ser solo una exluchadora y una mujer solitaria. Ahora era la guardiana de su tierra, la vengadora de su compañera caída, una guerrera renacida de la ceniza del dolor. La noche en que el cielo se llenó de estrellas y el viento fue más frío que de costumbre, se detuvo frente a la tumba de Spirit y cerró los ojos. Se agachó, apoyó la mano en la tierra y susurró con voz firme: «Estoy lista». No era una súplica, no era una esperanza. Era una declaración. El día que regresaran, los hombres que se habían reído de su dolor conocerían la respuesta de la mujer que habían intentado quebrar. Y no habría compasión. Los días que siguieron a su preparación fueron de una calma tensa, un silencio que parecía más una espera que un descanso verdadero. El rancho había cambiado con ella. Cada rincón estaba preparado, cada cuerda tensada en el lugar exacto, cada clavo oculto bajo la paja listo para hundirse en las botas de un enemigo. No quedaba nada de la fragilidad de aquella mujer que había sostenido entre sus brazos el cuerpo agonizante de Spirit. En su lugar había surgido una figura erguida, silenciosa y firme, moldeada por el dolor en la disciplina y el entrenamiento. Sin embargo, esa calma era apenas un respiro antes del choque. Ella lo sabía. El viento nocturno le traía todavía, a lo lejos, el rumor apagado de los motores. No era imaginación. Ellos rondaban como lobos que olfatean a su presa. El amanecer que lo cambió todo fue engañosamente sereno. El sol apareció lento, bañando los campos con un resplandor dorado. Las gallinas picoteaban la tierra como cualquier otra mañana, y los pájaros cruzaban el cielo en bandadas ligeras. Rhonda entrenaba en el patio, empuñando el pesado madero que había convertido en un arma improvisada, sintiendo en cada giro la fuerza de sus músculos ya endurecidos. El sudor corría por su frente y empapaba la camiseta, cuando un silencio repentino se extendió como una mancha invisible. Los pájaros callaron de golpe, las gallinas dejaron de cacarear, y en esa ausencia de ruido se escuchó el eco esperado. Un rugido grave, un coro de motores que se acercaban con violencia contenida. Se detuvo y dejó el madero apoyado en la pared del establo. Respiró profundamente,
secándose el sudor con el dorso de la mano, y caminó despacio hasta el porche. El sonido crecía, vibraba en la tierra, hacía temblar las ventanas. El momento había llegado. Se irguió, sus ojos fijos en el horizonte, y cuando los vio aparecer, supo que no había vuelta atrás. Las motocicletas surgieron sobre la colina, como un enjambre de acero y cuero, el sol rebotando en los cromados, las bandanas ondeando al viento. Eran muchos, más de una docena, y el rugido de sus motores devoraba el aire. Descendieron hacia el rancho con un estruendo que parecía arrastrar consigo todo rastro de tranquilidad. El polvo se levantó en columnas mientras giraban alrededor del patio, invadiéndolo con sus risas y gritos. Algunos aceleraban de manera innecesaria, otros arrojaban botellas contra el suelo, el cristal rompiéndose con un sonido que parecía un anuncio de lo que vendría. El líder estaba en el centro, montado en su máquina como un rey oscuro, con la barba trenzada ondeando sobre el pecho, y esa mirada cruel que Rhonda ya conocía demasiado bien. Ella dio un paso adelante, saliendo al centro del patio. No llevaba armas visibles, solo su cuerpo erguido, su postura firme, sus ojos fijos en el enemigo. El polvo giraba a su alrededor, empapándole las botas y la ropa, mientras los hombres gritaban obscenidades al verla plantarse sin miedo. Uno de ellos lanzó una carcajada tan fuerte que los demás la siguieron, como si su presencia sola fuera motivo de burla. Pero Rhonda permaneció inmóvil, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Aquella calma los desconcertó un instante, suficiente para que algunos bajaran la voz. El líder levantó la mano y los motores comenzaron a apagarse uno tras otro, hasta que el rugido cesó y solo quedó el crujido del polvo bajo las botas. El silencio posterior fue más espeso que el ruido. Uno de los hombres desmontó primero, se acercó con pasos de provocación, inclinó el torso con una reverencia burlona y de inmediato se lanzó hacia ella. La velocidad de Rhonda fue fulgurante. Lo esquivó con un giro seco, tomó su brazo y con una técnica pulida por años de disciplina, lo volteó por encima de su cadera. El cuerpo del motociclista se estrelló contra el suelo con un golpe seco que levantó una nube de tierra. Antes de que pudiera incorporarse, ella lo remató con un rodillazo al pecho y un codazo que lo dejó inconsciente. El silencio se quebró en un rugido de furia. Varios bajaron de sus motos a la vez, en grupos de 2 y 3, armados con cadenas, cuchillos y barras metálicas. Avanzaron hacia ella con el ímpetu de quienes confían en la superioridad numérica. Pero Rhonda ya no era la mujer sorprendida en medio del campo. Ahora era una guerrera templada por la pérdida. El primero que blandió una cadena recibió su propia arma como castigo. Ella atrapó el metal con el antebrazo, tiró con fuerza y lo arrastró hasta tenerlo al alcance, golpeándole el rostro con un giro del codo. El siguiente intentó acuchillarla, pero ella le quebró la rodilla de un rodillazo seco antes de desarmarlo y lanzar el cuchillo lejos, negándose a dejar que la sangre manchara su venganza de forma irreflexiva. El patio se convirtió en un campo de batalla. Los gritos de dolor se mezclaban con el estrépito de los motores aún encendidos y el choque de metales. Rhonda se movía con precisión, cada golpe certero, cada movimiento calculado. Usó lo que había preparado. Un tablón oculto con clavos hizo caer a uno que se abalanzaba. Una cuerda tensada entre 2 postes derribó a otro cuando intentó correr hacia ella. Incluso el pesado madero que había dejado junto al establo lo blandió como un arma ancestral, descargando un golpe brutal sobre el costado de uno que trataba de embestirla. El sudor le corría por la frente, la respiración se le aceleraba, pero no aflojaba. Los años en el cuadrilátero habían entrenado su resistencia, y ahora cada fibra de su cuerpo respondía como si estuviera en la pelea definitiva. Recordaba los rostros de los que se habían reído cuando Spirit agonizaba,
y esa memoria guiaba cada movimiento con una fuerza inquebrantable. No era un frenesí, era control absoluto, la rabia transformada en disciplina. Uno tras otro, los hombres caían. Algunos quedaron inconscientes en el polvo, otros gimoteaban con brazos dislocados o tobillos rotos. La confianza inicial del grupo se fue derrumbando, y pronto lo que era burla se convirtió en miedo. Miraban a su alrededor y ya no veían a una mujer sola, sino a una combatiente que los había superado en número y en fuerza. Algunos retrocedieron hacia sus motos, con la respiración entrecortada y los ojos abiertos de pánico. El líder, sin embargo, permanecía inmóvil sobre su máquina, observando todo sin intervenir. Sus ojos seguían fijos en Ronda, como si todo lo que había ocurrido fuera apenas el preludio de lo que debía llegar. Cuando el último de sus hombres cayó al suelo, gimiendo de dolor, él apagó el motor, desmontó con calma y comenzó a caminar hacia ella. La risa había desaparecido de su rostro. En su lugar había un gesto severo, una concentración brutal. Era evidente que no confiaba en que sus hombres la vencieran. La verdadera batalla iba a comenzar entre ellos dos. Ronda se enderezó, respirando con fuerza, con los brazos aún en guardia, y la mirada fija en aquel hombre que representaba todo el mal que había caído sobre su vida. El patio estaba cubierto de cuerpos derribados y polvo en suspensión. El aire olía a sudor, sangre y gasolina. Ella no pronunció palabra. Él tampoco. Ambos sabían que la invasión no había terminado, que lo que vendría a continuación sería el verdadero choque, el duelo decisivo. En ese silencio cargado de expectativa, mientras el viento removía el polvo y los gemidos de los caídos se mezclaban con el chasquido de las botas del líder, acercándose, Ronda se preparó. No había miedo en ella, solo la certeza de que había esperado ese momento desde la bala que había matado a Spirit. Y estaba lista. El polvo aún flotaba en el aire cuando el líder dio un paso hacia adelante. El patio del rancho estaba cubierto de cuerpos vencidos, hombres que gemían en el suelo o que yacían inconscientes, motos caídas con los motores aún crepitando en un murmullo metálico. El silencio que había seguido al estruendo era denso, pesado, apenas roto por los jadeos de los heridos y el chirrido distante de una rueda que giraba lentamente antes de detenerse. Ronda permanecía en pie en el centro, con el pecho agitado por la respiración, el sudor resbalándole por la frente y las manos en guardia. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada nervio alerta. Había derrotado a la horda, pero sabía que lo peor estaba frente a ella. El hombre de la barba trenzada se acercaba sin prisa. Cada paso suyo resonaba como un anuncio inevitable. No llevaba armas visibles al principio, solo sus puños cerrados y la certeza de que la fuerza bruta había sido siempre su manera de imponerse. Se detuvo a pocos metros de Ronda y la miró con los ojos entrecerrados, como si quisiera medirla por última vez. No había palabras entre ellos, no hacían falta. La risa que había caracterizado a aquel hombre en encuentros anteriores había desaparecido. Lo que había ahora en su expresión era una seriedad brutal, un reconocimiento de que la mujer a la que había intentado quebrar estaba dispuesta a llevar la lucha hasta el final. El primer golpe vino de él, un directo poderoso que buscaba derribarla de inmediato, confiando en la fuerza de su tamaño y en la velocidad de su brazo. Ronda lo esquivó con un movimiento preciso, sintiendo el aire cortado por el puño a centímetros de su rostro. Respondió con un gancho seco al costado. El impacto resonó en las costillas del hombre, pero él apenas gruñó, como un toro irritado. Volvió a lanzar otro golpe, un revés que buscaba su cabeza, pero ella bajó el torso y contraatacó con una patada frontal que lo obligó a retroceder un par de pasos. El polvo se levantaba en cada movimiento, envolviéndolos en una nube áspera, mientras los dos se medían. La pelea se volvió un intercambio feroz. Él avanzaba como un muro de músculos y furia. Cada golpe suyo podía quebrar huesos, pero Ronda no era una principiante ni una víctima.
Su cuerpo recordaba cada hora de entrenamiento, cada combate ganado y perdido en el pasado. Se movía con precisión, giraba, esquivaba, respondía con ataques certeros a las zonas vulnerables. Un codazo a la mandíbula, un rodillazo al abdomen, una llave rápida para intentar quebrar la articulación del brazo. El hombre resistía, sangraba por la boca, pero seguía en pie, alimentado por la obstinación de no aceptar la derrota. En un momento, con un rugido, sacó un cuchillo de la bota. El brillo del acero reflejó la luz del sol, y los hombres que aún estaban conscientes en el suelo gimieron al verlo. Ronda no se movió, mantuvo la mirada fija en él, sus piernas flexionadas, los brazos listos. Sabía que el miedo al arma era lo que la hacía más peligrosa. Cuando él embistió, ella giró sobre sí misma, dejando que la hoja desgarrara apenas la tela de su camiseta, y atrapó su muñeca con ambas manos. La lucha fue brutal, una prueba de fuerza en la que cada músculo se tensaba hasta el límite. El filo del cuchillo descendía lentamente hacia ella mientras él empujaba con la furia de un animal. Pero Ronda resistía, clavando los pies en la tierra, apretando los dientes con un gruñido sordo. Con un movimiento que nacía de la precisión más que de la fuerza, se dejó caer hacia un costado, girando el brazo del hombre sobre su hombro. El crujido de huesos y tendones, desgarrándose, se escuchó con claridad. El cuchillo cayó al suelo, tintineando entre las piedras. El grito del hombre retumbó en el patio, un aullido de furia y dolor. Intentó reincorporarse con el otro brazo, pero Ronda lo empujó al suelo con un golpe seco, dejándolo boqueando en el polvo. Él no se rindió. A pesar del dolor, rodó y trató de levantarse, con la respiración convertida en un jadeo ronco. Sus ojos, inyectados de sangre, todavía destilaban rabia. Se abalanzó sobre ella con la fuerza que le quedaba, y ambos cayeron al suelo en un forcejeo sucio, los puños chocando contra carne y hueso, las rodillas hundiéndose en el abdomen, los codos buscando cualquier punto débil. El mundo se redujo a ese duelo, al sonido de sus cuerpos golpeándose, a los gruñidos que escapaban entre dientes. Ronda logró zafarse, rodó y quedó encima de él, su rodilla presionando su pecho para inmovilizarlo. Con las manos rodeó su cuello y apretó, con la técnica de alguien que sabía exactamente cómo cortar el aire y la sangre hasta doblegar a un hombre mucho más grande. El motociclista pataleaba, sus manos arañaban los brazos de Ronda, su rostro se tornaba rojo. El silencio del rancho se llenó de sus jadeos desesperados, de los intentos inútiles de liberarse. Los otros hombres, vencidos en el suelo, miraban sin atreverse a intervenir. Ella apretó un poco más, lo suficiente para que el pánico se apoderara de él, para que en sus ojos apareciera la certeza de que estaba ante alguien que no podía doblegar. Y entonces, en un gesto calculado, lo soltó. El cuerpo del líder cayó de lado, tosiendo y aspirando aire con desesperación, los ojos desorbitados por el miedo. Ronda se levantó lentamente, respirando con fuerza, su silueta erguida contra el polvo que aún flotaba en el aire. Lo miró desde arriba, sin necesidad de palabras. Estaba derrotado, quebrado no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. El silencio posterior fue absoluto. Uno a uno, los hombres que aún podían moverse arrastraron a sus compañeros hacia las motos, sus miradas cargadas de miedo. Encendieron los motores y se marcharon sin mirar atrás, llevándose al líder tambaleante, reducido y humillado. El rugido de las motocicletas se fue apagando en la distancia, hasta que el rancho volvió a quedar sumido en el mutismo. Solo quedaban los cuerpos caídos en el polvo, el olor a sudor y gasolina, y la figura de Ronda en el centro del patio, inmóvil como una estatua. Poco a poco su respiración se fue calmando. Caminó hasta la sombra del manzano, allí donde el montículo de tierra guardaba el cuerpo de Spirit. Se arrodilló y apoyó la mano en la tumba, cerrando los ojos. No hubo palabras grandilocuentes, solo un susurro casi inaudible.
Lo he cumplido. El viento agitó las ramas y dejó caer una hoja sobre el suelo recién removido, como si la tierra misma confirmara su promesa. La tarde cayó lenta, pintando los campos con tonos de fuego y sangre. El rancho, herido y lleno de cicatrices, seguía en pie. Ronda también. Se levantó, volvió al porche y se sentó en la vieja mecedora. El crujido de la madera acompañó el silencio que ya no era amenaza, sino herencia. Miró el horizonte oscuro, respiró hondo y sintió que, aunque el dolor no desaparecería, había encontrado justicia. No en los tribunales ni en la ley, sino en su propia fuerza, en la voluntad de no rendirse. Las estrellas comenzaron a encenderse sobre las colinas. Ronda cerró los ojos, dejó que la mecedora se moviera con suavidad y escuchó el murmullo de la noche. El rancho volvía a pertenecerle, y en ese silencio, cargado de memoria y de promesas, comprendió que Spirit nunca se había ido del todo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también otros relatos que ya están disponibles en el canal y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan disfrutarlo.